Hola, ¿qué tal, queridos padres de familia del Instituto LISI? Bienvenidos a la segunda sesión en línea de nuestra escuela para padres. Nuevamente nos encontramos con ustedes a través de este medio. Vamos a aprovechar lo más posible, sea a través de este medio, a través de correo electrónico, como sea. Lo importante es que estemos en comunicación y que sigamos creciendo juntos. Esta es la segunda sesión que vamos a manejar así. Mi nombre es Flor Solorio, soy la maestra Flor, como me conocen ustedes, y tengo el placer de presentar esta sesión. Yo nada más unos puntitos prácticos y les dejo con nuestra expositora estrella de esta sesión, papás. Recuerden por favor registrar su asistencia. La asistencia la van a poder registrar en el link que les vamos a poner en este mismo video. En la parte superior hay un link en el que vamos a indicarles dónde tienen que ustedes ingresar y evaluar la sesión de escuela para padres. Es todo lo que tienen que hacer, es muy simple. No tienen ustedes que poner presente en las conversaciones de aquí del video, no tienen que mandar correo, ni mucho menos. Ingresas al link que yo les voy a dejar aquí en este video y contestas la evaluación, nada más. Bien, pues muchas gracias a los que participaron en la primera sesión, fue un éxito, esperemos que haya sido de su agrado, que hayan aprendido juntos, hablamos de estas herramientas digitales. Y ahora otro tema fundamental, muy importante y muy necesario para ustedes en casa, el manejo del estrés. Manejo del estrés en tiempos de pandemia. Esta sesión es totalmente para ustedes, es para que ustedes lo trabajen, lo reflexionen en casa y que pueda ser una herramienta útil. Sabemos por lo que están pasando, papás, y esto está pensado para ustedes. Y bueno, y nadie mejor para impartir este tema que nuestra expositora que es de casa, Rosy Gómez. Ella es miembro fundador de aquí del Instituto LISI, es familióloga, consultora familiar y tiene una amplia experiencia en el manejo de estos temas y además muchos de ustedes ya la conocen. Tal vez los de nuevo ingreso no, pero hoy la van a conocer y seguramente después la van a conocer de manera presencial en los planteles. Le damos la bienvenida a ella. Rosy, muchísimas gracias. Los dejo con Rosy Gómez. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto una vez más estar con el micrófono y con este maravilloso público de los padres de familia del Instituto de Líderes del Siglo. Como bien decía la maestra Flor, ya tenemos algunos años en este proyecto y para mí es un privilegio que me permitan el micrófono y tratarlos de acompañar en situaciones que para nosotros está siendo muy cotidiano. El tema es muy actual. ¿Cuál es el tema? El manejo del estrés en tiempos de pandemia. Es tan importante entender que el estrés es un resultado de una reacción entre la persona y su entorno. Es muy importante que nosotros, cada uno, percibimos diferente la situación externa y también la situación que nos amenaza y que algunas veces hasta nos desborda. Está habiendo muchos problemas a nivel personal y familiar en estos momentos de pandemia, en estos momentos en que no solamente nos ha afectado en el sentido, en el área física, en el área de salud, sino también en el área emocional, en el área familiar, en nuestras relaciones interpersonales que nos desborda y nos desborda al grado de poner en peligro el bienestar y nuestro equilibrio. Todo esto es una respuesta natural del organismo. Es una respuesta que ante la situación nos empieza a causar problemas, un poco de problemas en el funcionamiento de nuestro equilibrio, de lo que nos hace equilibrarnos. Yo siempre he dicho que el equilibrio y la vida es como una tabla de surf, esas tablas en las que se suben los chicos y las chicas en el mar y que si te cargas un poquito de un lado o del otro, te caes. ¿Qué es el equilibrio? Es un constante estar moviéndose para guardar ese equilibrio, ¿sí? Cuando nosotros somos capaces de mantener el equilibrio, entonces esa tabla se va a deslizar hasta llegar a la arena, a un lugar seguro, a un lugar ya firme, a tierra firme. Esta situación de la pandemia nos está modificando toda la vida.
Ahora sí que es una pandemia global. Todo el globo terráqueo, todo el mundo ha sufrido los efectos de esta pandemia. Es un virus desconocido, es un virus producido en laboratorio. Hay muchas teorías y uno de los principales problemas que tenemos ahora en esta pandemia es que no se sabe la realidad porque las noticias, porque los documentos, inclusive los documentos médicos y los documentos científicos se contradicen de muchas maneras y en muchas situaciones. ¿Cuál es el origen? Es incierto. ¿Es creado? ¿Fue mutado? ¿Fue mutado o trabajado en un laboratorio? ¿Cuál fue la intención? ¿Fue una intención de depuración humana? ¿Fue una intención económica? ¿Fue una intención de poder? De lucha de poder entre las grandes potencias mundiales como son China, Alemania, Rusia, Estados Unidos. ¿Cuál es la realidad de todo este virus? Algunos de ustedes me dirían en este sentido físico, pues yo he tenido familiares cercanos o personas conocidas que han muerto de COVID. Es una realidad, sí, es una realidad, que es impresionantemente contagioso, altamente contagioso, sí, es altamente contagioso. Que hay muchos mitos, que hay muchas mentiras, que hay muchas contradicciones, sí. ¿Y qué es lo que nos va causando toda esta incertidumbre? Incomodidad y estrés. ¿Y cómo lo manejo? Hay efectos físicos o de salud que son indefinidos, o sea, no están definidos. Las cifras que nos dan, ¿son las reales o son manipuladas? Hay miedos exacerbados. Yo conozco personas muy inteligentes, y lo pongo entre comillas, que la inteligencia ya entraríamos en otro tema, que es la inteligencia en ese sentido, ¿no? O en ese ámbito, que están verdaderamente aterrados, científicos que están con una paranoia y un miedo desmedido. Ese miedo exagerado o exacerbado nos causa también ciertas deficiencias o ciertas situaciones en nuestra salud que nos permiten estar más expuestos a la, a la enfermedad y por lo tanto ser más propicios a también nosotros enfermarnos. Hay otra teoría en todo esto de la pandemia, que es la parte económica. Son inéditos. Quiere decir que en la historia de la humanidad no había habido una pandemia de la dimensión que hay en este momento en el mundo. Que la fiebre que hubo en España, que en África, que ha habido muchas fiebres o que ha habido pandemias en la historia de la humanidad, sí, pero de este calibre, de este tamaño global, mundial, es inédito. No se había sabido antes de esta situación, de una situación similar a esta. En el área económica, toda esta situación mundial en la cual se cerraron al 100% muchísimos de los centros de trabajo, fábricas, hoteles, escuelas, muchísimas situaciones de grupos de trabajo, fábricas que producían muchas cosas, dejaron de producir y entonces en el momento que reabren ha sido como un esfuerzo, como levantar un muerto, en el que no podemos
hacerlo de una manera así como de generación espontánea. Ya abrimos y ahora ya hacemos, ¿no? Ya volvemos a producir, volvemos a vender, vuelve a haber ingresos y entonces, por lo tanto, la economía se reactiva. Falso. La realidad nos ha desbordado. La realidad ha sido mucho peor de lo que nosotros creíamos. Cantidad de empleos perdidos, suspendidos, y hay un desplome en el poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir? Con los mismos 100 pesos que teníamos antes de la pandemia, ya no compramos lo mismo hoy, porque ha habido un desplome también en los precios y ha subido toda la vida en general, ¿sí? Y luego viene otro efecto, el psicológico, el emocional. Estamos sobrepasados. Hay fobias, hay muy poca tolerancia a la frustración, muy poca tolerancia al entorno familiar y laboral, hay mucha competencia y hay mucho antagonismo en los ambientes laborales y familiares. Yo, desgraciadamente, en mi quehacer profesional, que ustedes saben que soy asesora personal o familiar, me doy cuenta cómo esta situación está llevando a los matrimonios a, a tener situaciones de violencia intrafamiliar, y no nada más del hombre a la mujer, sino de la mujer al hombre, los hijos a los padres, a los abuelos. Toda esta incertidumbre nos está volviendo medios loquitos. Ese es como en el ámbito social, familiar, laboral. Pero el ámbito que a nosotros nos concierne más en el Instituto Líderes del Siglo es la educación, el educativo. Y yo les voy a poner como un antes y un después, un antes y una hora, porque el después también es incierto. ¿Cuándo vamos a regresar a clases? ¿Qué dice la SEP? Nos regimos por la SEP estatal, por la SEP federal. ¿Quién es el que va a poner las reglas del juego en esta reapertura en las escuelas? Todo esto es incierto. Se dice una cosa que en octubre, ya casi se acaba octubre, y la SEP estatal no nos da la autorización para reabrir. Todas estas cosas, ¿no? Pero antes la educación presencial, antes ayudaba a la socialización de los jóvenes. En esta etapa de sus hijos es súper importante la socialización. Los psicólogos dicen que en esta etapa la prioridad en el joven es su necesidad de tener sentido de pertenencia en sus grupos sociales. Por eso es tan importante para ellos pertenecer a un grupo social, a un grupo de amigos, al fútbol, al grupo, inclusive hasta las pandillas. Eso es lo que también tratan, ¿no? O sea, esa socialización, ese tener proyectos o gustos en común que nos hace estar en un grupo. Entonces, cuando estaban las clases presenciales, era la socialización, en la cual tenían material y objetivos muy concretos, programados. El programa de los maestros lo sigue teniendo, pero era mucho más fácil que los maestros tuvieran su programación adecuada, con tiempo y forma, con metas muy marcadas, metas predeterminadas, metas muy particulares. Sus hijos tenían una gran bendición: estar al cobijo y a la atención de sus maestros y directores. Y ustedes tenían la certeza de que estaban en un lugar seguro, aprendiendo, formándose y acompañados de todo su entorno educativo. Esa parte es súper importante que ustedes la vean. Antes también había un tiempo de autoaprendizaje autodidacta. Sus hijos ahora no tienen el maestro presencial, no tienen el cobijo de la escuela. Ahora es más importante su acompañamiento, platicar con ellos en la situación que tienen, esa parte que es lo enriquecedor de poder convivir con nuestros hijos. Y a la vez, qué difícil ha sido este tiempo, en el cual los papás se sienten sobregirados, desbordados, ¿sí?
Antes las dinámicas ya estaban previstas y había un punto muy importante que ustedes ahorita no lo están teniendo, gracias a Dios. La necesidad de recursos económicos para los gastos de uniformes, libros, transporte y de todo el material que ellos necesitaban. Tenían la facilidad de tener el deporte al aire libre. Al tener todos esos gastos, tenían ustedes que tener los recursos económicos para poder solventar esto. Este año nos ahorramos los uniformes, ahorramos a lo mejor tener zapatos o tenis más nuevos, a lo mejor tener los libros, los cuadernos, todo lo que necesitaban el año pasado. Ahora pues pueden reciclar muchas cosas y pueden estar como muy atentos de esas partes de optimizar los recursos, que eso es algo que ustedes como padres de familia tendrían que hacerlos conscientes, porque no será la primera vez que yo los regaño a los padres de familia y me doy ese privilegio por dos razones, porque ya les llevo muchos años, porque tengo la experiencia de ser madre y ahora abuela de chicos también ya de secundaria y de primaria, y que creo que nosotros como padres tenemos que ayudar a los hijos a tener conciencia del valor de las cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes les dan y los otros no solamente ponen la mano, les exigen? ¿Sí? Cuando su hijo les exige, o sea, como de parte de quién, ustedes tienen la obligación, como padres de familia, de proveer ciertas cosas indispensables, sumamente necesarias, digamos vitales. La comida, el techo, el cobijo, la escuela. Pero por favor, no gasten lo que no tienen en celulares, smartphone, celulares inteligentes, con redes sociales ilimitadas que se la pasan tonteando, póngale un adjetivo más fuerte, tonteando en el celular todo el tiempo, perdiendo el tiempo. Ojalá estuvieran investigando algo interesante. Pero ustedes se desviven por darles a sus hijos todo lo que no tuvimos. Primer error, ¿sí? Cuando los hijos aprenden el valor del dinero, van a valorar también lo que ustedes les dan. ¿Qué pasa ahora? Ahora la educación ha sido revolucionada. De manera coloquial y hasta medio en plan de broma, muchas veces decimos, es que hay que reinventarse. Ya no puede ser el mismo de antes porque la pandemia nos ha hecho que nos reinventemos. Sí, sí es cierto, nos ha hecho que nos reinventemos. Entonces, ahora vamos a ver todo lo bueno que hay en esta pandemia. ¿Cuál es la intención? Además de entender qué es el estrés, ubicar qué nos pasa con el estrés y cómo lo manejo. Pero dentro de todo, en todas las situaciones de la vida, hay cosas positivas a pesar de que hay muchas negativas. Y eso es lo que yo les voy a tratar de hacer ver. En las clases virtuales ahora, todos necesitan una tablet, en la cual tienen acceso, los que tienen la dicha de tener un internet con suficiente velocidad, de poder ingresar al mundo, al ciberespacio, al mundo de la informática en la nube, de poder tener muchos elementos que tendríamos que tener una biblioteca llena para poder tener toda la información que nos puede proporcionar las redes, el internet. Esa es una gran ventaja. Otra gran ventaja es el gran ahorro de uniformes, zapatos, algunos útiles y el transporte, que antes era un egreso que ustedes tenían que prever. Otra cosa positiva en todo esto de la pandemia y de la nueva manera de educar es la oportunidad de los alumnos y de ustedes, padres, de aprender aplicaciones y descubrir nuevas habilidades. ¿Qué es descubrir? Yo tengo esta habilidad, pero la situación me ayuda a descubrirla, quitarle lo que lo cubre.
al descubrirla me voy a dar cuenta que yo tengo esta habilidad para algunas cosas de la computadora, inclusive hasta ayudarle a nuestros hijos. ¿Qué necesitamos? Dispositivos. Pero denle el uso que es para lo que son esos dispositivos. Son dispositivos de estudio, dispositivos de trabajo, dispositivos de aprendizaje. Son dispositivos que nos ayudan a descubrir esos potenciales personales que tenemos que nunca habíamos descubierto, ¿sí? Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que dentro de todo lo malo, hay cosas que podemos descubrir y hacer cosas buenas. Y ustedes me van a decir, ay Rosy, qué bonito se oye todo eso. Mi realidad está muy lejos de esa realidad que me estás diciendo. Espérenme tantito. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé cómo ayudarlos. Están pubertos, adolescentes, rebeldes, iracundos. Están contestones, están desesperados, están insoportables. Y les voy a decir algo. Nosotros, padres de familia, también estamos impotentes, desesperados, muy poco tolerantes, enojones, con muchos problemas laborales, preocupados porque no sabemos qué va a pasar mañana y muy frustrados con la situación. Este estrés desde el ámbito físico es lo que noto, lo que yo siento. Tienen un montonal de síntomas. El estrés desde el punto de vista físico, síntomas físicos. Se nos acaba la memoria. Hay diarrea o estreñimiento. Y no se rían, sí hay síntomas físicos, sí. Nos sentimos cansados, nos duele la cabeza. Amanecemos, no sé si les ha pasado, con la quijada así como dormida, que hacen así, les truena, agotados, rígidos, con contracturas aquí. También hay problemas sexuales, muchos dolores de cuerpo por tanta contractura. ¿Qué pasa? Son los síntomas físicos que nos están gritando que nos sentimos mal, que estamos mal. ¿Cuál es tu toma de conciencia, de postura? ¿Qué es esto que te amenaza y qué vas a hacer con él? Y en alguna otra ocasión habíamos hablado de la resiliencia, ¿sí? Es momento de ejercer tu resiliencia. Y ahorita voy a explicar qué es esto. Desde el punto de vista, ¿cuál es la postura que yo voy a tener? Y voy a hacerlo en algo físico. Yo me puedo mover para acá, me puedo mover para acá, me puedo adelantar, me puedo retrasar. Voy a tomar una postura en donde yo me sienta más cómodo, en donde yo pueda proyectar lo que yo les quiero proyectar, en lo que yo reconozca cuáles son mis circunstancias. Yo lo hice desde un punto de vista físico, pero no nada más es desde el punto de vista físico, es desde la postura que tomo ante la situación de mi entorno. ¿Cuál es mi actitud? Mi actitud es restar. Tú me tienes que entender, yo estoy de malas. Me corrieron del trabajo, no tengo dinero. Y tú, escuincle, me tienes que entender a mí porque yo soy tu padre. Así es. ¿Qué pasa si te siento a ti, adolescente? Te explico cómo me siento para que tú te pongas en mis zapatos, empatices cuál es mi situación y desde allí nos podamos comprender. Pero como esto es un vaivén, le damos un espacio a nuestros hijos para escucharlos cómo se sienten, porque ellos tienen un tormento más. La revolución hormonal que tienen dentro
los hace estar en una inestabilidad, ¿sí? Natural, por su etapa. Pero además mi papá y mi mamá están de malas, se pelean todo el día, no hay armonía, se enojan porque no tenemos jamón, pero tenemos frijoles, se enojan porque no tenemos zapatos, pero tenemos chanclas, se enojan porque no, ¿sí? Y todo es así como resortera. Van, estirando la resortera, hasta que de uno de los lados se va a romper, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Ya en otra ocasión les había dado yo una conferencia de comunicación sin violencia. Entonces, sus hijos, cada uno de sus hijos tiene su propia perspectiva de la situación, ¿sí? Yo tengo mis necesidades, tu papá tiene tus necesidades, tu mamá tiene tus necesidades, mis hermanos tienen sus necesidades, pero también tienen sus potenciales. ¿Qué les parece si, como el juego de la pirinola, ¿se acuerdan cuando le dábamos vuelta y salía el todos ponen? Todos ponemos. ¿Qué voy a poner yo? Voy a poner mi persona al servicio del entorno. Y cuando nos ponemos en esa puesta en común para hablar, para comunicarnos sin violencia, cada uno, el papá o la mamá, dirigirá la coordinación de todo esto, ¿sí? De tal manera que cada uno va a poner sus necesidades y va a poner también sus aportaciones. Las obligaciones de la casa se hacen en una lista que cada quien va a tomar alguna función para que la carreta camine bien, ¿sí? Cada quien va a decir cuál es su situación y cuál es su manera de ver las cosas, para que cada uno se sienta cómodo. Y vamos a tener, por lo tanto, que elegir entre una cara feliz o una cara enojada o triste. A todos nos gusta que nos vean con buena cara, que nos sonrían o enojados, ¿sí? Es momento de poner en práctica todos tus conocimientos prácticos y teóricos de la resiliencia. Y si se acuerdan ustedes, la resiliencia es la capacidad física de cualquier cuerpo de regresar a su figura original. Y el ejemplo que yo les pongo normalmente es ese osito de esponja, que lo apretamos, lo hacemos así, apretado. Este es el estrés, esta es la presión, estas es las situaciones externas que nos tienen así, apachurrados. Cuando tú sueltas ese osito de una espuma o de algún material flexible, lo sueltas y ese osito ¡pum!, regresa a su estado original. ¿Sí? Momento de poner en práctica nuestra resiliencia. Y vamos a ir a un tema súper interesante que luego vamos a cerrar con él. La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios castigador? Que nos está mandando todo esto para fregarnos, para molestarnos, para dividirnos, para hacernos infelices. El plan de Dios siempre es el mejor. A veces el proceso es doloroso y es difícil, pero recuerda que cuando Dios está en silencio, algo está haciendo por ti. No se está quedando callado, no está inactivo, no te olvidó, algo está haciendo por ti y tú tienes que actuar también, ¿sí? Cerramos el paréntesis, nomás quédense con esa información. Con permiso. ¿Qué pasa cuando tenemos
¿Qué pasa cuando hay una situación amenazante o peligrosa? En la mayoría de los casos, de manera automática, frente al estrés, hay que parar, valorar la situación, responder de la forma más adecuada y no reaccionar, es reaccionar, tomar una acción exagerada de la situación, de tal manera que nosotros vamos a ser capaces de cachar qué es el camino que tenemos que hacer. Cuando nosotros reaccionamos, lo hacemos casi por impulso. O sea, me pegas, te regreso. A ver, espérate. La situación está para reflexionar qué es lo que podemos hacer. ¿Cómo estamos viviendo la situación de la humanidad que está afectando a todo el globo terráqueo? Todo. Mi hija tiene una amiga que se casó con un español. Viven en un departamento chiquititito, porque allá todo el mundo vive en departamento. Y cuando viven en ciudad, todos viven en departamento chiquititito. Chiquititito. Tiene 2 hijos chiquitos de 4 y 3 años. Los niños, bueno, ya parecen Spider-Man porque se suben por las paredes. Desesperada. Su situación de su espacio vital está amenazado todo el tiempo. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer? Viktor Frankl, que ya les he platicado mucho de él, que me encanta, el creador de la logoterapia, el psiquiatra que escribió dentro de los campos de concentración toda su teoría sobre la logoterapia, en la cual se daba cuenta que las personas que estaban en el campo de concentración con algún sentido de vida eran los que sobrevivían. Imagínense lo que era vivir en un campo de concentración. Nada que ver con lo peor que estemos viviendo ahorita. Nada que ver. Nada que ver inclusive con la situación de salud, porque cuando alguno de los prisioneros del campo de concentración estaban afectados en su salud, ¿ustedes creen que les daban un mejoral? ¿Un paracetamol para el dolor? ¿Una cobija para el frío? No, se morían literalmente enfermos porque no había nada. Y Viktor Frankl escribió, el hombre tiene 2 potenciales, ser bueno o ser malo. Ver la parte que sí, de lo que sí existe o ver la parte mucho de lo que no existe. Esto depende de su decisión. Eso depende de su decisión, no de sus condiciones. Tú decides la actitud que tomas ante esta situación. Me vas a decir, Rosy, estoy de malas. Sí, estoy de malas. Estoy enojado. Estoy que no sé qué hacer. Necesito tips. Ahí les va. Son muchos tips que ustedes anoten el que les cuadre, el que les guste. Uno es intentar reservar un rato cada día como para desconectarte, diferenciando entre el ocio y el trabajo. Busca un ratito para ti. ¿Qué te gusta hacer? Leer, caminar, ver el atardecer, descansar, acostarte un ratito. ¿Qué te gusta hacer? Dar un espacio en el día para ti. Cuando tú tienes la capacidad de reconocer lo que te estresa, cuando detectas cuáles son los síntomas y las maneras de expresarlo, que entonces te empieza a dar ansiedad, reconócelo, esto me molesta. Y cuando tú le puedes decir a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos, esto me molesta mucho, me gustaría que pasara esto, entonces lo sacas, ¿sí? Reconoce qué es lo que te estresa. Otra cosa que se da en muchas gentes es el control.
acá en la colonia de enfrente, no en la de nosotros. O sea, nosotros no somos controladores, somos de enfrente. No hay ningún controlador aquí enfrente de mí. Ningún padre de familia en el Instituto Líderes del Ciclo es controlador. No es cierto. Todos somos controladores, en menor o mayor medida. La mayoría de las cosas de nuestra vida no podemos controlarlas. Háganse el ánimo. Lo único que van a tener es un desgaste exagerado. Cuando podamos dirigir nuestra energía por lo que realmente nos va a ayudar, es aceptar que no es posible el control. Cuando nosotros tratamos de controlar, por eso estamos con contracturas en el cuello, rígida, la quijada apretada, es por eso, porque estamos así, todo el tiempo estamos así. ¿Sí? Control. Acepta que no puedes controlar todas las hebritas de tu vida, todos los factores de tu vida. Otro tip, mantén hábitos saludables. Una buena alimentación, el sueño. Se desvelan hasta la 1 de la mañana viendo la televisión y luego al día siguiente no se pueden levantar a las 5 o 6 de la mañana para ir a trabajar, y si se van a trabajar llegan de malas, llegan tarde, ya. Hábitos de sueño. Y sobre todo también que haya energía en tu mente, en tu mente y en tu cuerpo. Trata de dormir las horas que necesites. Si dices, yo normalmente dormía 6 horas y ahora me necesito dormir más, bueno, descansa para que tengas la capacidad y la ayuda de afrontar el día a día, que no está siendo fácil. La famosa tapabocas, oye, a mí me cae re gorda, sí, pero ni modo, hay que hacerlo, ¿sí? Otra cosa que es muy común, no trates de controlar el estrés con consumo de alcohol, de tabaco u otras sustancias. Lo único que te va a pasar es una falsa sensación de control sobre el estrés a muy corto plazo y no te va a ir nada bien, ¿sí? Perdón. Ay, le borré, algo hice. Sí, así es. Ah, está grabando, pero se salga, perdón. Le moví. Otro, haz ejercicio físico. Ya conocemos los beneficios de hacer ejercicio. Cualquier ejercicio oxigena tu mente, tu cuerpo, te libera un ratito, te cambia la visión, te recarga las pilas el día siguiente, produces endorfinas suficientes para poder también estar más sano y estar más como despresurizado. Cuando tú estás así en el control, estás todo tenso. Cuando empiezas a caminar y se produce esa energía, esa endorfina cuando haces ejercicio, hay quien hace ejercicio con pesas, y no necesitas grandes pesas, con 2 kilos de frijol que empiezas a hacerlo, ya puedes tener tus pesas. No necesitas irte al gimnasio y pagar dineros que no tienes. Otra cosa, ser asertivo. Decir no cuando es no. Decir sí cuando es sí. Ser capaz de decir no cuando las tareas te están sobrepasando. Cuando tu cansancio ya no puedes más con tu cuerpo, estás agotado. Es hora de decir, ahorita ya no puedo. Ayer vi una pareja que tienen 3 hijos con situación difícil, digamos. La primera está casada, el segundo está con una situación de mucha rebeldía, de mucho enojo por toda la situación en el contexto familiar, y el tercero pues anda también inestable, y el matrimonio también anda, pero si el matrimonio anda mal, si el cimiento está mal, todo lo que está arriba está mal. Y ella me canceló el jueves pasado porque me dijo, no puedo ir, estoy agotada. Le dio calentura, le dolía la cabeza, le dolía el cuerpo. ¿Qué creen que pensó? Tengo COVID,
No, ¿saben qué tenía? Un cansancio exagerado. Se durmió 24 horas seguidas. Cuando despertó, hasta culpa sentía, todo el mundo estaba preocupado porque no había manera de despertarla. Estaba agotada. No se esperen a estar agotados. No se esperen a que su fuerza ya no exista, a que tengan que dormirse por mucho tiempo para poder recuperarse. ¿Ok? Recargar pilas. Otro tip. Cuida tus pensamientos. Cuida tus pensamientos porque luego nos vamos enrolando así como yo les hago la analogía de una bolita de nieve en la montaña, que cae una bolita y se va haciendo grande, 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 hasta que llega a ser una avalancha que es capaz de matar y de enterrar a un pueblo. Cuida tus pensamientos y en cómo los interpretas todo lo que pasa. Cuida tus relaciones. Es tan importante que ustedes estén en armonía. Hablen desde su frustración, desde su enojo. Compartan. Yo les dejo una tarea que me gustaría ver quién levantó la mano. Todas las semanas, de todos los años, de toda su vida, ¿qué tienen que hacer una vez a la semana? Ya que hay casados o futuros casados que van a oír la tarea. Una vez a la semana, a fuerzas, salgan con su pareja, con su marido, con su esposa. Rosy, no tenemos dinero para ir a los tacos ni a los hot dogs. No le hacen, tienen que ir a la leche. ¿Cuál es la tarea? Bañaditos, como cuando andábamos pegando, cuando andábamos quedando, bañaditos, perfumaditos, ¿sí? Guapos, guapas, coqueteen con su cónyuge. Váyanse a dar la vuelta a la manzana, a caminar. Váyanse a la leche, váyanse al pan. Pueden ir a los tacos, váyanse a los tacos. Se pueden ir a las pizzas, váyanse a las pizzas. Pero una vez a la semana, dense ese espacio para ustedes, cuidando su relación conyugal. Es súper, súper, súper importante que nosotros hagamos esto. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos mucho miedo, unos más que otros. ¿Y qué es el miedo? Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a ocurrir lo peor, que va a ocurrir lo contrario de lo que uno desea. Es que si yo me subo al tren ligero me voy a contagiar y me voy a morir y me voy... Come bien, nútrete. Es que mi familiar se enfermó, tengo mucho miedo. El miedo te da por incertidumbre, no tienes la certeza de lo que va a pasar. ¿Cuándo tenemos más miedo? Cuando nos falta la fe. La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Hay una anécdota que me fascina, que no sé si ya se las he comentado, de un alpinista que estaba en la montaña del Everest, una de las montañas más altas del mundo, más de 10,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y entonces él iba con sus palos, caminando, y llega una tormenta espantosa, con unos vientos horribles, y entonces él lo avienta fuera del piso y cae al precipicio, agarrado así, agarrado a la cuerda, suspendido. Era tan fuerte la tormenta que no podía ver más allá de su mano. Y aterrado, aferrado a esa cuerda, voltea al cielo y dice: Señor,
por favor, ayúdame, me voy a morir. Y se oye la voz del Altísimo que dice, corta la cuerda. ¿Cómo crees? Me voy a morir. ¿Confías en mí? Corta la cuerda. ¿Y qué creen que pasó? Al día siguiente, ese alpinista lo encontraron muerto, congelado. Se había disipado la tormenta. Lo encontraron muerto, congelado, aferrado a la cuerda, a 20 centímetros del piso. ¿Qué le faltó? Dios le dijo, ¿confías en mí? Sí, claro. Es bien fácil decirlo. ¿Cuántas veces no hemos tenido pruebas de fe, como es esta pandemia que nos ha hecho voltear al cielo? Y Dios te dice, conozco tus preocupaciones y tus sufrimientos, a ti, los tuyos, con nombre y apellido. No tengas miedo de los problemas que estás pasando. Esto es solo una prueba. Y esta prueba no será eterna. Permanece fiel. Yo sé los planes que tengo para ti. Permanece fiel a esa confianza, a esa fe que tenemos en Dios. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por falta de fe? En Jeremías 17 dice algo que me encanta. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y que no teme que llegue el calor, y sus hojas siempre serán verdes. En la época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Si nos acercamos a ese río que no solamente nos llena de hidratación, nos llena de vida, nos llena de esperanza, nos llena de fe. Cuando venga el desierto, como este momento desértico en el mundo, Él también permite estas pruebas, pero también permite el consuelo de nuestras pruebas, en nuestras pruebas. Y quiero cerrar con una jaculatoria que mi padre, en paz descanse, decía con mucha frecuencia. Y a mí se ha vuelto como un pensamiento, una esperanza de fe y de que Dios todo lo puede. Dice, Dios lo transformará en bien, en Él confío. Confíen, este es un momento de prueba, es un momento de estrés. ¿Cómo manejamos el estrés? Volteando al cielo y esperando que nuestro Señor lo transforme en bien. Queridos padres de familia, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan muchos tips para ponerlo en práctica y que superemos esta etapa de prueba. Muchísimas gracias.